Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 39. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y Borja Rubí, socios fundadores de RWI, gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, finanzas y de economía. Además, está patrocinado por rw.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar formación financiera para trabajar en banca, asesoramiento puntual, asesoramiento recurrente o si queréis reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Finanzas e Inversión, en el cual hoy tenemos la suerte de contaros que estamos rozando ya las 50.000 escuchas únicas en Spotify y rozando los 5.000 seguidores. Así que, como siempre, un millón de gracias. Como siempre, agradeceros que estéis ahí al otro lado, que nos escuchéis y que sobre todo apreciéis tanto este podcast, este contenido. Y hoy os traemos un capítulo acorde a una noticia que ha salido esta semana, que es el fallecimiento de Madoff. Vamos a hablar del caso Madoff y vamos a explicaros quién era, en este caso, Bernard Madoff y cómo ejecutó el plan o esta estafa piramidal. Bueno, Bernard Madoff, que llegó a ser parte del Consejo de Administración del Nasdaq, bueno, pues en los años 70 fundó una compañía de brokeraje para operar con lo que se denominan las penny stocks. Penny stocks son acciones de centavo. Los que hayáis visto la película de Leonardo DiCaprio, del Lobo de Wall Street, habréis visto y recordaréis cómo en un momento de su carrera pues decide arrancar una especie de bar de mala muerte, donde es una especie de chiringuito financiero que colocan y venden acciones y cotizaciones baratas de centavo y demás. Pues estos son las penny stocks, ¿no? Al final no dejan de ser esta operativa no deja de ser un poco de dudosa, vamos a decir, no credibilidad, pero bueno, obviamente aquí ya os podréis imaginar que hay conflicto de interés y que muchas veces el inversor no sabe lo que compra, ¿no? Pues bueno, Madoff empezó así. Posteriormente fue cuando funda un hedge fund, que muchos os preguntaréis lo que es un hedge fund. Un hedge fund no deja de ser un fondo de inversión que, pues es opaco o puede ser opaco, puede no dar ningún tipo de información a nadie, ni siquiera a los inversores. Su valor liquidativo, el precio de la participación, no tiene por qué dártelo a cierre del día como un fondo de inversión normal, sino que te lo tiene que dar o puede dártelo trimestralmente. Y además, bueno, pues realiza una serie de inversiones muy apalancadas, con mucho riesgo, con multitud de activos financieros, ya sea derivados, divisas, materias primas, acciones, lo que toque, ¿no? Puede estar alcista, puede estar bajista, y como os podréis imaginar, las inversiones en este tipo de hedge fund, en este tipo de fondos son muy elevadas. Se exige un patrimonio mínimo bastante importante y muchas veces son ilíquidas. Líquidas quiere decir que no se pueden reembolsar con facilidad y van adheridas a rentabilidades generalmente bastante elevadas, ¿no? Con lo cual, esto es a lo que se dedica en términos generales, para que os hagáis una idea, un hedge fund. Y en el caso de Madoff, os contará luego Javi cómo se articulaba la operativa en su hedge fund y cuál era el esquema que seguía. Bueno, para que os hagáis una idea, la estafa piramidal que estableció en este caso Madoff llegó a ser de 54.000 millones de euros y fue condenado a 150 años de cárcel. Habéis oído bien, 150 años, en los cuales lleva los últimos 12. Y se dice incluso que no ha ni siquiera utilizado las 5 horas mensuales de conversación que hay por teléfono a cada preso en esa cárcel, porque dice que no tiene nadie con quien hablar. Es decir, os podéis imaginar el impacto social, mediático, económico y financiero que ha tenido esto a nivel mundial y obviamente en su persona, ¿no? Entre otros estafados, pues están nombres como Spielberg, Kevin Bacon, Pedro Almodóvar en España. Incluso una entidad española compró sus fondos, varias entidades españolas compraron sus fondos. Este efecto de la globalización y este efecto de este arrastre, ¿no?, de la estafa, ya no solo de Estados Unidos, sino al resto del mundo, pues una de las entidades españolas que todos conocemos tuvo que restituir a sus clientes, cerca de 2.300 millones de euros por culpa de esta estafa de Madoff, ¿no? E incluso, para que os hagáis una idea también de que, bueno, como decía Michael Douglas en la película de Wall Street, la codicia y el dinero nunca duerme,
Pues Bernie Madoff en la cárcel en 2017 compró todas las chocolatinas de la máquina de expendedora y luego las vendió con un sobreprecio, ¿no? Con lo cual ya podéis daros cuenta de que no para este hombre, o no paraba, ¿no? Hay un libro muy bueno que cuenta un poco la historia, que incluso pues estuvo ahí, yo no sé si llegó a ser, esta periodista, no sé si llegó a ser clienta de Madoff, que es en inglés, es Too Good to Be True, demasiado bueno para ser verdad, y es el auge y la caída de Madoff. Yo solo lo he encontrado en inglés, no sé si existe en español, pero bueno, al final explica de cero la metodología del hedge fund de Madoff y la estructura piramidal que tenía y cómo jugaba con la psicología de los inversores, ¿no? Al final no era que él fuera buscando a los inversores, sino que lo que se pretendía era que un poco tenías que rogarle, ¿no? Para que gestionara tu patrimonio y accediera a que tú pudieras comprar sus fondos. Pero realmente todo era mentira. El hedge fund incluía operaciones que se realizaban en domingo, con los mercados cerrados, algo ilógico, fondos que no existían, acciones que ya no cotizaban, o sea que os podéis imaginar que todo era un bluff y todo era mentira. Y claro, aquí la pregunta que os podéis hacer es, ¿pero cómo nadie pudo hacer nada y nadie se enteró? Bueno, aquí hay sus más y sus menos, porque un experto en contabilidad en los años 2000, 2001, 2005 envió una serie de informaciones a la SEC. La SEC es, como si os digo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores o la CNMV en España y en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, esta serie de informes no hacían más que destapar la estafa piramidal de Madoff. Y la SEC se lo tomó como a broma y dijo que esto era un loco, ¿no? O sea, que al final no tenía ningún tipo de validez. Incluso la SEC había hecho varias revisiones, se cree que habían sido como 5 revisiones que se hicieron al hedge fund de Madoff durante los 17 años que duró su estafa y nunca encontraron nada o no se destapó. Claro, ¿cuándo destapó la estafa piramidal de Bernie Madoff? Os lo contará Javi ahora, pero ya os podréis imaginar que el 2008 y la crisis de Lehman tuvo mucho que ver. Incluso lo tenía todo atado, o sea, al final gozaba de gran prestigio en Wall Street, era una persona, vamos a decir, de referencia, era alguien, vamos a decir, serio, entre comillas, tenía la confianza de varias instituciones, de brokers, de varias gestoras de fondos, de otros fondos, porque si no, de otra manera, es imposible que todos los bancos, vamos a decir, mundiales y gestores de fondos mundiales incluyeran fondos de Madoff en sus carteras. Imaginaros el impacto que tuvo esto a nivel mundial. Se dice y se comenta incluso que ya conocedor de la estafa y de un poco de la estructura, se comunicaba con sus clientes por correo postal. No lo hacía por email, incluso ya estaba extendido el email, el uso del email en aquella época, y no lo hacía por email un poco para no dejar huella y para no dejar constancia. Yo creo que es, como menos interesante conocerlo a posteriori, aun teniendo en cuenta el impacto negativo que puede haber tenido. Incluso alguno de los oyentes quizás sufrió pérdidas durante esta estafa, o quizá compró fondos de Madoff, o quizá en la entidad en la que estaba los compró y ahora lo está sufriendo. Pero bueno, desde aquí comentaros un poco, nos parece importante comentar un poco la historia y la estructura, y ahora doy paso a Javi para que os cuente cómo es un esquema Ponzi, cómo es una estructura piramidal, cómo se articula y sobre todo cómo lo hizo Bernie Madoff, en la que es la mayor estafa a nivel financiero, yo creo que mundial y en la historia que se recuerda, ¿no, Javi? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad la voz porque estuve esta semana con un poco de tos. Saludaros insisto, todas las agradecimientos, consultas de clientes de esta semana, de consultorías, Adrián desde Barcelona, saludos a todos los que se me quedan por ahí por el tintero, pero bueno. Sí, bueno, el esquema es sencillísimo, vamos. Ya os adelanto que de hedge fund no tenía absolutamente nada, solo el nombre, no existía ni como tal, porque la estructura vais a ver que es mucho más sencilla, ¿no? Bueno, yo recomiendo una película que se hizo a raíz de Madoff. Yo, voy a castellanizar el nombre.
Es una película que se titula El mago de las mentiras, nada más y nada menos que protagonizada por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. O sea, es un peliculón, me parece que está en HBO y cuenta un poco la historia para el que la quiera ver en formato película. Bueno, como comentó Borja, bueno, la estafa se llama una estafa piramidal, un esquema Ponzi, porque precisamente el que la originó se llamaba Carlo Ponzi. Bueno, Ponzi es un inmigrante italiano, vamos a ver luego un poco la historia, pero la estafa piramidal la vais a entender perfectamente porque es sencillísima, cualquier niño la entiende, ¿no? La base es ofrecer una serie de rentabilidades a los inversores muy estables. Esa yo creo que es la clave de todo sistema Ponzi o piramidal, ¿no? ¿Cómo paga ese sistema o esa estafa o les consigue rentabilidad a los inversores? Pues solamente lo puedo hacer con las inversiones nuevas, ¿no?, que estoy captando. No hay operaciones reales, no hay ganancias reales en los mercados, no hay operaciones, no hay nada. Simplemente con el dinero que voy captando nuevo. Con un ejemplo lo vais a ver muy fácil. Imaginaros que yo pido 1.000 euros a un inversor y le prometo un 10% mensual, 100 euros. Esos 1.000 euros evidentemente me van a dar para 10 meses de rentabilidad a ese cliente, ¿no? Ahora bien, si capto un segundo inversor con otros 1.000 euros, pues ya tengo más colchón, pero evidentemente mis salidas ya no son de 100 euros sino de 200, ¿no? Nada más y nada menos que, pues Madoff en este caso llegó a captar la friolera de, bueno, yo creo que eso fueron 65.000 millones de dólares, ¿no? Traducido a euros serían 50 y pico mil, pero es evidente que ese sistema o ese esquema que os acabo de decir requiere de que siempre haya nuevos inversores, fundamental, nuevo capital, y fundamental que el inversor no requiera recuperar su dinero, ¿no? Esos son los dos pilares básicos de cualquier sistema piramidal o Ponzi. Pero podéis ver que de complicación no tiene absolutamente nada, ¿no? Yo voy pagando a los inversores la rentabilidad con el dinero nuevo que me va entrando, pero no hay ni inversiones, ni hay rentabilidad, ni hay nada. La clave es que a mí el inversor no me pida el dinero, ¿no? Bueno, Ponzi, ¿quién era Carlo Ponzi? Pues Carlo Ponzi, como os dije, era un inmigrante italiano. Muy atentos a esta frase que dijo en una entrevista a New York Times en 1920. Dijo que había llegado a Estados Unidos con $2,5 en el bolsillo y con $1 millón de esperanzas, ¿no? Y que esas esperanzas nunca le abandonaron, nada más y nada menos, ¿no? Dice. Bueno, pues Ponzi, ¿qué hizo? Hizo a través de una empresa que se llamaba Securities Exchange Company, recibió millones de dólares y ofrecía un 50% de interés en 90 días. 50% de intereses en 90 días, habéis oído bien. Decía que el negocio se basaba en arbitraje. ¿Arbitraje con qué? Arbitraje, pues aprovechando diferencias de precios de unos cupones de correo postal internacional. Se supone que con los dólares que captaba, compraba pues esos cupones de correo en divisas depreciadas. En su momento, pues invertía mucho en lira italiana, y esos cupones los enviaban a países con monedas más fuertes, ¿no? En esos países ya los intercambiaba por los sellos que conocemos nosotros y vendía esos sellos ya recuperando un dinero mucho más apreciado, ¿no? Ese es un poco el esquema que decía que seguía, ¿no? Anécdotas de esos años 20, porque estamos hablando de los años, pues antes del crack, evidentemente, pues años esplendorosos, ¿no?, de la economía americana. Pues hubo una época que sí la gente hacía relativamente larga cola en las instalaciones o la oficina de Ponzi, pues para pedir explicaciones o pedir el dinero. Él era un maestro, evidentemente, como todos estos personajes, en tranquilizar, ¿no? Insistía que no se impacientaran. De hecho, hay una anécdota que se dice que encargó perritos calientes y cafés para toda la gente de la cola. De ahí mucha gente se fue, ¿no? Porque, bueno, pues les inspiraba cierta confianza, ¿no? Se inició en el 19 esa estafa con $870, se cree, de 15 inversores. En pocos meses captaba $250.000 al día, casi nada, $250.000 al día, y llegó a nada más y nada menos que 40.000 inversores, unos $20 millones de la época, que os podéis imaginar que era mucho dinero, ¿no? Ponzi solo fue castigado con 5 años de cárcel y cumplió solo 3 y medio, ¿no? Pero volviendo a Madoff, ¿por qué se logran al final estas estafas tan gigantescas pero tan simples? Como podéis ver,
es una cosa sencillísima. Vosotros imagináis que pedir dinero a una persona y con ese dinero ir rentando a nuevos inversores y a los antiguos es muy, muy sencillo, ¿no? Vamos, no tiene ningún tipo de complicación. Bueno, pero sí tiene, yo creo que varias claves que hay que destacar, ¿no? Bueno, la primera, en caso de Madoff, jugó con la psicología del inversor como absolutamente nadie lo había hecho antes, ¿no? Hay que decir o hay que añadir, con lo que comentó Borja, que era una persona que había sido nada más y nada menos que presidente del Nasdaq, es decir, había estado en comités de la SEC, que es el órgano regulador americano, es decir, no era una persona que saliese de la nada, ni vamos, una persona desconocida, era una persona que se movía en los círculos más potentes de Nueva York de la época, con lo que, bueno, a sus espaldas evidentemente tenía un currículum impresionante, ¿no? Otra cosa es cómo usó esa influencia, ese poder, ¿no? Pero bueno, insisto, la clave principal es que jugó con la psicología como nadie. Pero luego el resto de claves para que esto funcione, o para que funcionara en su caso, ¿cuáles fueron? Bueno, pues una básica es que nunca ofreció grandes retornos, ¿vale? Nunca ofreció grandes retornos, pero sí muy estables. De hecho, se dice que cuando se revisó la contabilidad, que las rentabilidades eran exactas, incluso con decimales todos los meses, ¿vale? Exclusividad, eso era fundamental. Madoff no pedía absolutamente a nadie que invirtiese con él. Era la gente la que le iba a pedir a él que si podía poner los ahorros en sus manos, en sus fondos, ¿vale? También le acompañó siempre una imagen de seriedad impecable e implacable. Y una confianza en sí mismo tremendo, ¿no? Tenía tan claro que la SEC no iba a investigar, vamos, que lo que comentó antes Borja, la documentación pública de su supuesto hedge fund, insisto, que no existía, no hacía operaciones, pues la documentación pública, insisto, o sea, cualquiera podía disponer de esa información y cotejarla. Pues esa información incluía activos que no cotizaban, fondos que no existían, cotizaciones, operaciones hechas en domingo. No existen operaciones en domingo en el planeta, nadie puede hacer una operación en domingo. Pues él estaba tan convencido que la SEC no iba a investigar. De hecho, todas esas supuestas investigaciones son todas mentiras, no hay ninguna investigación de la SEC. Hay comunicaciones de periodistas que intentaron seguirle bueno, pues dar señales de alarma, no se les hizo absolutamente ningún caso. Hay un operador, Harry Markopoulos, también manda información a la SEC explicando que las inversiones no pueden ser legítimas, pues la SEC tampoco le hace absolutamente ningún caso. Y nadie atrapó a Madoff, eso está clarísimo, nadie lo atrapó. Solamente fue el colapso del mercado en 2008, crisis tremenda, o sea, acordaros, de recesión, que muchos inversores pues necesitan liquidez, necesitan dinero, y es lo que destapa el escándalo. Pero me gusta algo de la historia es pues cómo puede lograr una persona hacer un montante de ese capital sin ningún tipo de escrúpulo, pero a la vez sin ningún tipo de control, ¿no? Dice que en la cárcel dicen que pues que sintió como una especie de alivio, ¿no? Porque no veía la hora en que se destapara todo eso por el estrés y la presión que había vivido. Dice que pues reuniones con bancos de primer nivel, fondos de pensiones, fortunas familiares, y los propios gigantes financieros pues dicen que al final lo empujaban a seguir con esa pirámide, con esa estafa. Y es un poco la historia que, insisto, os recomiendo la película y el libro que os comentamos para conocerlo más en profundidad. Pero es una historia apasionante y bueno, esta semana nos ha dejado, ¿no? Pues nada más, por mi parte, despedirme hasta la próxima y que sean muy felices. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya añadido algo de valor y algo más de conocimiento financiero.
Sobre todo, bueno, más que nada para que lo conozcáis, no para que lo pongáis en marcha, eso sobra decirlo. Y bueno, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y en Spotify, dejarnos vuestros comentarios, preguntar lo que queráis y sobre todo sed felices. Como decía nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo, que se lo digan a Madoff. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Además, si estáis por Oviedo, en Asturias, os invitamos a un café en la calle Cervantes. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.